Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Estoy en otro parque más acá en la costa oeste de Florida. Aquí está sucediendo algo muy interesante. La marejada está súper bajita. Y donde se supone que aquí haya agua, aquí cerquita donde está esta baranda, se puede caminar bastantes metros. Y allá es que está el agua como tal, del Golfo de México. Allá a la distancia logro ver lo que a mí me parece es como que es un bote que se volteó, posiblemente como consecuencia ya sea del huracán Milton o de Helene, que pasaron por aquí este año 2024. Como ven, aunque estoy a la orilla de la mar, estoy bastante abrigado porque la brisa hoy sí, hoy no está fresco, hoy hace frío. Pero está bueno porque lo único que uno hace es pensar en todo el calor que ha hecho este año, las increíbles temperaturas que ha habido durante este año, tanto en Estados Unidos, en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Y uno pues ya empieza a agradecer un poco esta temperatura. Es el extremo, ¿verdad? De estar súper frío, súper caliente a súper frío. Diferencias básicamente como de 50 grados o un poquito más entre el calor y el frío. Pero aquí estamos para compartir nuevamente la palabra del Señor contigo y felicidades en esta temporada navideña 2024. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. Estamos considerando lo que es la temporada navideña, lo que es la Navidad, pero en todos sus ángulos, más allá del pesebre, de lo que aconteció, que fue histórico y sumamente importante. Estábamos hablando recientemente en uno de los estudios sobre la vida del apóstol Pablo y cómo eso tiene un impacto a la cristiandad bien relevante que no se debe ignorar, pero realmente este es el evento de los eventos. Porque para que Cristo fuera a la cruz, tendría que hacerse en forma de hombre. Por un hombre entró el pecado, tendría que salir por un hombre de carne y hueso con el detalle importante, muy relevante, de que tendría que ser una persona que no hubiese pecado. Porque es como una mancha, viéndolo en cierto sentido, cuando uno estudia lo antiguo testamentario, ya se veían sombras de lo que Dios quería decir algo con relación a las cosas, a lo que es la profecía, y lo vemos con la sangre en los dinteles, sangre de cordero, al pueblo hebreo cuando estaba en Egipto para que la muerte no tocara a los primogénitos. Lo vemos con el sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo Isaac, porque Dios se lo ordenó, pero Dios no permitió que matara a su hijo, sino que Dios proveyó a un carnero, un cordero, proveyó el sacrificio. Cuando Adán y Eva pecan, ellos trataron de tapar su culpa y su vergüenza utilizando la vegetación que había allí. Querían cubrir su vergüenza y su culpa y no se puede. La misma escritura dice que Él les proveyó, ¿qué? Les proveyó pieles. Así que Dios estaba indicando de muchas maneras. En el caso de Moisés, Moisés aparece como un caudillo, un salvador que salva al pueblo hebreo. Es otra sombra de Cristo. El caso de José, que también Dios le permite que pase muchas vicisitudes a manos de sus hermanos. En el caso de Jesús, pasó muchas cosas a manos del pueblo a quien él vino a ministrar la nación de Israel. Y murió. El caso de José fue prácticamente puesto en un hoyo en la tierra, luego fue vendido como esclavo y le pasaron muchísimas cosas, pero eventualmente el Señor lo utilizó para salvar no tan solo a los egipcios de una hambruna terrible que vendría, sino también a muchísima gente, porque se anticipó un tiempo difícil, un tiempo bueno, pero el tiempo bueno ayudaba para preparar para el tiempo difícil. Escuela para nosotros en estos tiempos, lo que es el ahorro y todo invertir correctamente y prepararnos para
etapas difíciles en la vida y sobre todo cuando va llegando la vejez. Pero Dios está una y otra vez de diferentes formas indicando que va a proveer un Salvador y que necesitamos un Salvador, que no podemos salvarnos nosotros mismos. Otro caso curioso es el caso de Jonás. Cuando Jonás se niega, y algunos lo llaman que es un tipo de Cristo. Yo podría entenderlo, tal vez no es el ejemplo más, porque él se estaba negando a obedecer a Dios de llevar un mensaje de salvación a la gente de Nínive. Eventualmente lo hace, pero es interesante que cuando él va en un barco huyendo para alejarse de las personas que Dios quería que él les llevara palabras de advertencia porque sus vidas estaban mal, la ciudad estaba en desorden y la paga del pecado es muerte y va a venir un castigo. ¿Qué sucede? Que al estar en el barco se va sucediendo una serie de cosas, se desata una tormenta y están tratando de averiguar por qué está la situación tan mala y él pues les dice que el problema es él. El problema es Jonás y que si se quieren salvar, pues lo tienen que matar. En este sentido, no matarlo literalmente, sino tirarlo al agua. Si ellos se quieren salvar, él tiene que morir. En el caso de Jesús, si tenía que haber salvación, algún tipo de ofrecimiento de un rescate, un escape de las consecuencias del pecado y de una condenación eterna y poder tener una reconciliación con Dios, tendría que haber entonces una muerte. Alguien tendría que morir. En el caso, bueno, Jesús fue el que murió. Él se hizo en forma de hombre, no pecó, fue a la cruz, entregó su vida, fue sepultado y resucitó al tercer día. Jonás es lanzado al agua, que viene bonanza, se calma el asunto, se salvan las personas del barco. La interacción que hubo ahí en ese momento entre Jonás y los de la tripulación fue curioso y te invito a que lo leas y lo voy a poner los textos para que tú lo puedas leer en tu tiempo con calma. No lo vamos a hacer durante este estudio que estamos haciendo en esta hora, pero sí lo que quiero decir con todo esto es que vayas uniendo los puntos a través de la escritura y a través de la historia de cómo Dios había venido diciendo lo que iba a hacer, que viene diciendo lo que está haciendo, lo que ha hecho y también lo que hará. Que no se nos olvide ese poder, que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe y que en su amor y su gracia anticipa las cosas para nuestro bien y para que nosotros tomemos una determinación correcta y sabia, que hagamos las cosas tomando la decisión de acuerdo a la fe puesta en Dios, creyéndole a Dios, creyendo en Cristo como Salvador, estudiando la Escritura y viviendo de acuerdo a la vida que Él quiere que sus hijos lleven. Ya no viviendo como vivíamos antes, somos nueva criatura en Cristo y tenemos un nuevo set de reglas en esta dispensación de la gracia. Por eso, con todo lo que te acabo de decir, y podemos hablar muchas cosas más, podemos entender que la Navidad no se queda solamente en una fotografía, una estampa, una pintura, un arte sobre un momento, ¿verdad? Una temporada en la época y que se convierte en simplemente una costumbre, una tradición que mucha gente tenga una expectativa de simplemente porque es bonito y es de regalos y es de vacacionar, etcétera. Nosotros los creyentes tenemos que apreciar todos estos asuntos, todo el consejo de Dios, estudiar no tan solo las cartas paulinas del apóstol Pablo, donde están las instrucciones bien claras para la iglesia cuerpo de Cristo en esta dispensación, sino que también veamos todo el contexto de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, porque hay mucha enseñanza para nosotros y vemos el carácter de Dios, el poder de Dios, la esperanza de Dios que tenemos puesta en Él y de que no importa las circunstancias que tú estés viviendo en este momento, lo que te haya pasado en la vida, lo que nos pueda pasar más adelante, mantengámonos firmes, esperanzados, muy confiados
regocijados en el Señor, sabiendo que grandes bendiciones vienen, que ya tenemos muchas, tenemos muchísimas. Toda bendición espiritual en Cristo de salvación, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación, adopción, redención, ciudadanía celestial, garantía de una reunión en el aire, en las nubes, con nuestro Señor y Salvador, que le vamos a conocer, que vamos a estar con Él para siempre, como dice la Escritura, y así estaremos para siempre con el Señor. Y que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Que somos miembros del ente corporativo más importante que existe al momento, que nadie vio venir, que Dios iba a hacer, que es la iglesia cuerpo de Cristo, hecha de todos los creyentes desde hace poco más de 2000 años atrás. Hay discusiones entre aquellos que profundizan muchísimo en la Escritura, que si los apóstoles son miembros de la iglesia cuerpo de Cristo, yo creo que ellos realmente van a ser parte de las promesas de Israel, porque ellos van a estar como parte de los 12 tronos, ¿verdad? Los 11, y luego se añadió un número 12 para completar ese número al principio de Hechos, porque hay 12 tronos y van a reinar con Cristo en la tierra en su reino milenial. Pablo, aunque cree en Cristo durante el tiempo de la dispensación del reino, se estaba administrando el reino, la esperanza del reino, él es, como él dice, como un abortivo, él nace diferente y es trasladado, según muchos, y eso parece que hay mucho de donde realmente sostenerlo, que él es el primero miembro de la iglesia, cuerpo de Cristo. Él va llevando el mensaje y se van uniendo todos los demás desde hace poco más de 2000 años. Puntos interesantes, no tenemos que estar de acuerdo en estos aspectos, pero lo que sí yo tengo claro, no sé tú, ¿verdad? Pero yo tengo claro que el Señor está haciendo algo especial y maravilloso en este tiempo de la gracia, está componiendo, uniendo, montando, edificando a la iglesia cuerpo de Cristo hasta que llegue el que sea último, no se sabe quién es, y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, partimos y estaremos para siempre con nuestro Señor en la gran reunión, en las nubes en el aire, lo que muchos llaman el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. En Mateo el capítulo 2, vamos a mencionar, realmente hay que leer el capítulo 1 para tener mayor contexto, porque estamos considerando temas que tienen que ver con esta temporada de navideña. Y dice Mateo el capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y aquí lo va a decir claramente, se menciona en otros evangelios, se puede unir con otras porciones bíblicas, antiguo testamentarias, entre otras porciones bíblicas para sostener aún más este punto. Jesús nació en forma de hombre. Eso es así, es una realidad. Si la gente lo quiere creer o no, no cambia la realidad. Está ahí para creerlo, está ahí para disfrutarlo y está ahí para averiguar aún más sobre por qué fue que Jesús vino a nacer, por qué Dios lo envió. El nacimiento de Jesucristo fue así. Este es el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, y aquí voy a tener un poquito de lucha con el viento, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que va a haber un nacimiento milagroso. Jesús nace de María, una virgen. No fue bajo las condiciones naturales que los seres humanos nacen de la unión de un hombre y una mujer, y no tengo que explicar más con relación a eso, ¿verdad? Porque estos capítulos, estos episodios de Grace 21 pues son para toda la familia, aunque a veces los temas son delicados y son directos, y yo espero que cuando tú estés presentando esto en tu casa, junto a aquellos que son más, ¿verdad?, que son menores, son más pequeños, que tú le expliques estas cosas, pero con la Biblia en la mano. No se tienen que escandalizar, ellos tienen todo el derecho a saber estas cosas. Pero el nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural. Dios lo determinó de esa manera. Es curioso de que no está el elemento del hombre, del varón, en medio de esto. Y eso también nos pone a pensar
el por qué se habla que Adán, ¿verdad?, es el viejo hombre que se asocia con el pecado, y entonces Jesús como el nuevo hombre. No se menciona así a Eva, sí se vuelve a mencionar más adelante en otros versículos, pero realmente se le echa toda la responsabilidad a Adán como representante del hombre pecador caído y a Jesús como el Salvador, el nuevo hombre en quien tenemos nueva vida y esperanza y reconciliación con Dios. Versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque imagínense el escándalo, lo que le está pasando en la mente a este hombre, de que la mujer de él está embarazada, ellos no habían tenido ningún tipo de intimidad, y entonces él está pensando que aquí pasó otra cosa. Y él no quiere, obviamente por amor a ella y respeto a ella, pues no, había que apedrearla, pero él no quiere que eso suceda. Y quiere dejarla secretamente, pero el Señor va a volver a intervenir en este asunto porque es bien importante. Y Dios quiere arrojar luz en los asuntos para que haya verdad y libertad. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Y estos puntos, cuando se mencionan hijo de David, cuando se menciona la genealogía, de dónde viene todo, hasta que llega a Jesús, es bien interesante la cantidad de personajes históricos, bíblicos que hay, que vienen bajando la línea hasta llegar a Jesús, que Satanás trató de interrumpir eso en más de una ocasión. Hay que recordar lo que pasó en Egipto al principio, que cuando estaban los hebreos de esclavos, empezaron las mujeres hebreas a tener muchos hijos y los egipcios se asustaron y mandaron a matar a los niños. Es ahí que sale la salvación a Moisés, que lo ponen en una canasta, lo ponen en el río, y toda esta historia tan fantástica y maravillosa hasta que él, ¿verdad? Todo lo que sucede en su vida y él recibe la ley. Pero la orden de matar niños, sobre todo a los varones, se va a replicar y se va a repetir más adelante, precisamente en el tiempo cuando nace Jesús. Bueno, pero vamos a seguir. José, hijo de David, no temas, y David, el rey David, obviamente. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y es de Dios, porque sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Es un asunto de Dios, donde Dios está involucrado. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ya le está diciendo, y no sería la primera vez que Dios indica desde antes el nombre que llevará a alguien. Esto es otro indicativo más del poder de Dios, de su gracia, de su sabiduría y del control de Dios. Y recordemos lo que dice Isaías 46, el versículo 10. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí le está diciendo, le está indicando una instrucción: vayan hacia atrás, recuerden. Tal vez se les olvidó esto, pero ya se había anunciado algo por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso también viene desde otra porción bíblica. Dios anuncia cosas, muchas cosas. No así lo que sucedió con la iglesia Cuerpo de Cristo. El misterio que nadie lo vio venir. Y el mensaje de la gracia, salvación por fe sin las obras de la ley, y tantas otras cosas que hemos hablado y seguiremos hablando en los diferentes estudios de Grace 21. Dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Se quedó con ella, no la dejó, asunto resuelto, Dios intervino, le dio paz, le dio tranquilidad a este hombre. Él por fe, ¿verdad?, reacciona, va a obedecer y va a continuar con ella. Versículo 25, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No tuvo intimidad con ella hasta después del nacimiento de Jesús. En el capítulo 2 se menciona los magos. Y aquí todo se ha hecho toda una cultura alrededor de esta figura. Hay personas que le parecen tan relevantes, que se les puede pedir cosas, que se hacen, ¿verdad?, promesas a través de ellos y todo esto. Hay que ir a la escritura, hay que ir a la escritura. Recuerden que no todo lo que es tradición, costumbres y cultura y rituales y cosas que parecen espirituales y sagradas se sostienen con la escritura, no siempre. La mayoría de las veces se desvía grandemente. Pero vamos a leer en parte de esto antes de ir y concluir este tiempo juntos. Y como siempre, te doy las gracias por tu apoyo y por tus oraciones. Leamos en Mateo entonces el capítulo 2, que comienza de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, y también la escritura habla que dónde iba a nacer Jesús, en el Antiguo Testamento lo indica. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos son? La cultura y las traducciones indican para mucha gente que son 3, y es Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Pero cuando leemos la escritura no sabemos cuántos son ni los nombres. Eso se añadió más por tradición y por una iglesia en particular, una religión en particular. Pero no nos concentremos en eso. Vamos a leer lo que dice la escritura y vamos a mantenernos ahí, con lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, para indicar esa parte que es bien importante de quién estaba reinando en ese momento, el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos a adorarle. Good morning, how are you doing today? It's a beautiful morning, right? Yes. No, just Bible studies. Yeah. Have a good day. Yes, you do. Okay, bye. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, y aquí está la porción bíblica que te mencioné hace un rato atrás, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ve que sigue insistiendo varias cosas. Que Jesús vino a ministrar a la gente de Israel. Que Dios anticipa las cosas, las anuncia desde mucho antes con una precisión tremenda, y eso nos debe asombrar y debe causar alguna curiosidad en la gente de decir, pero Dios es real. Esto no puede ser un accidente. Mira la inmensidad de toda esta creación. Nosotros mismos, unas criaturas fascinantes que nos hacemos preguntas profundas, y Dios quiere que le hallemos y lo conozcamos y seamos de Él, y Él quiere ser nuestro Padre, nuestro cuidador, nuestro guiador, nuestro protector, porque se cometió un grave error en el Edén, que se corrige después más adelante con Cristo cuando nos reconciliamos con Él y tenemos vida abundante porque estábamos muertos en delitos y pecados, condenados. Ahora en Cristo hay salvación. Y todo esto, Dios está metido en todo esto y lleva este mensaje sobreviviendo grandes ataques, siglo tras siglo, porque el Señor va pasando su palabra de una persona a otra. Ahora la está pasando a nosotros. Este es el tramo de esta carrera que nos toca como si fuera una carrera de relevo. Los años van pasando, si el Señor pues no viene ya, pues un día esto nos tocará morir, porque así es esto. Pero estaremos con el Señor como quiera.
como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero en la carrera le pasamos, y el batón es la palabra, ¿verdad? Le pasamos a otros para que ellos a su vez sigan la carrera. Y por eso la cristiandad ha sobrevivido todo este tiempo a pesar de ataques, de cuestionamientos, de burlas, de encarcelamientos, de muerte, de siervos y siervas del Señor durante todo este tiempo. Volvemos al punto que estamos meditando. Indica el nombre del lugar donde iba a nacer Jesús, y así sucedió. No fue una gran metrópolis, no fue un lugar sumamente relevante, no sucedió en Jerusalén, no fue en Roma, no fue en Nueva York, no fue en Moscú, no fue en Melbourne, Australia, ni allá en Berlín, en Alemania. No, fue donde Él quiso, y todo fue a la manera de Dios. Inclusive el nacimiento de Jesús, siendo Él quien es, se debió haber sucedido tal vez en el mejor hospital con los mejores médicos. Debió haber sucedido en un lugar de opulencia, de riqueza, con todo lo mejor, y no. Mostró una gran humildad y vino, aunque se anunció a un gran grupo de personas, realmente vino calladamente. Pero el impacto y la relevancia del nacimiento de Jesús en forma de hombre, recuerden, es Dios en forma de hombre, interviene en la vida de los seres humanos presente en la tierra. Piensa en eso. Piensa todo ese esfuerzo, toda esa planificación que no estuvo exento de ataques. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sí, claro. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Estos hombres vienen de donde sea que vinieron, de grandes distancias, guiados por una estrella, pero guiados por obediencia, con gran fe, hasta cumplir cabalmente la misión que los lleva a conocer al niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Estaban bien gozosos, y nosotros como creyentes en este tiempo deberíamos tener súper, mega, ultra gozo. Pero quiero que noten algo. La mayoría de las estampas, aquí es donde uno empieza a caer mal. Pero queremos ser bíblicos. Por eso es importante que tengas la Biblia, seas bereano, a ver si las cosas que hablamos son o no son ciertas. Las estampas, la mayoría de las estampas que vemos de Navidad, ponen al niño en un pesebre, están algunos pastores, y también ponen ahí a estas personas que vinieron de lejos a ver a Jesús. Pero vamos a leer el versículo 11. ¿Y dónde fue que nació Jesús? En un pesebre, ¿verdad? El versículo 11 dice: y al entrar en la casa, estaban ya en una casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y tal vez es porque son 3 regalos, dicen que fueron 3 personas, pero no sabemos, a lo mejor uno de ellos dio los 3 regalos, eran más. No nos debemos concentrar en esas cosas. Debemos concentrarnos en el cumplimiento de la Escritura, en lo que está sucediendo ante nosotros. Y no fue en un pesebre. Eso quiere decir que ya había pasado tiempo desde su nacimiento hasta que ellos estaban ¿dónde? En una casa, no en un pesebre. Recuerden, ellos tenían problemas para conseguir un lugar para que María tuviese a Jesús, pero eso lo podemos leer más adelante cuando leamos Lucas el capítulo 2. Mientras tanto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien. Dice: pero siendo avisados, este es el versículo 12 del capítulo 2 de Mateo. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra
por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Aquí está nuevamente, le van a decir algo importante. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En muchas instancias de la Escritura, tú y yo hemos leído, y todavía nos faltan muchas cosas de estudiar, vemos el odio tan grande que se le tiene a los asuntos de Dios, a la gente de Dios, sobre todo a Jesucristo. Es un odio mortal, terrible. No es una mera antipatía. Estamos hablando de algo que sobrepasa los niveles de furia, ira, repulsa, rencor y todo lo que sea malo que lleve a una persona a pensar en quitarle la vida a otro. Y aquí lo estamos viendo. Herodes se enoja, también es un político que teme por su poder político porque le dijeron que viene un rey. ¿Y quién es el rey en ese momento? Él. Le están diciendo algo muy serio, seguro que se va a preocupar. Entonces, Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que posiblemente eran niños, ¿verdad?, de menos de 2 años. Porque si sacan cuenta del tiempo que sucedió el nacimiento, ellos ya están en la casa, el tiempo de los magos, y lo que se puede leer también lo que pasó en Egipto en el pasado, y todo se va uniendo y podemos llegar a la conclusión de que ya Jesús había crecido algo y estaba en otro lugar, no en el pesebre, no se quedaron viviendo allí, obviamente. Pero es para que tengamos el contexto claro de estos relatos y los veamos claramente como el Señor nos las presenta, no como nosotros nos podamos tal vez imaginar. Dice, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Miren cuánto sucedió estos siglos atrás. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jesús se hizo en forma de hombre. Dios está detrás de todo esto, al frente de todo esto, arriba, abajo, en todas partes. Nació y eventualmente irá a la cruz. Irá a la tumba y va a resucitar. Todo va en una secuencia de eventos que Dios está controlando y que Dios profetizó de muchas maneras. Y nosotros somos parte de esto. Al haber creído en Cristo y Dios es nuestro Padre, nos deleitamos en estos asuntos que vemos en la Escritura, en la palabra de Dios. Yo me gozo grandemente en poder sacar estos ratos para compartir esto contigo. Y también de una vez te presento estos panoramas que tal vez algunos de ustedes nunca van a tener la oportunidad de venir. Tal vez yo no, en un momento dado no sé si pueda regresar o no, pero lo hago para la alabanza y gloria del Señor, para que nuestras vidas sean bendecidas y crezcamos y nos mantengamos en el carril correcto. ¿Verdad? Aquí hay, si ves hacia atrás, hay como un camino en cemento y si uno camina fuera de ahí, pues entonces el camino es más difícil, hay que caminar con mucho cuidado, pero si nos mantenemos en el carril correcto, vamos seguros. Y lo mismo es con la Escritura, vamos a mantenernos en ella, vamos a trazarla correctamente, vamos a usarla correctamente como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual, que seamos bien efectivos y cada vez más efectivos en las cosas que hacemos para el Señor, para bendecir a otros, para anunciar a Cristo como Salvador. Y ahora que estamos en una nueva temporada navideña, le contemos a las personas, cada vez que tengamos la oportunidad, de que vean estas cosas como están escritas, no como lo oyen en los medios, en las películas, en una serie de televisión, en caricaturas o algo que sirven para un pie forzado, pero a veces no son muy precisos escrituralmente hablando. Y aquí es donde uno cae mal y alguien dice, ay, pero ustedes son tan rígidos, tan estrictos y todo. No lo cojan tan serio, tenemos que cogerlo en serio.
Imagínense si Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Eso yo creo que es bastante serio, ¿verdad? Y nació. Y nació y vino a atender a Israel, pero se amplió luego más adelante, cuando ya se quitó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Y Dios está haciendo ahora, por medio de la iglesia, un nuevo hombre. Maravilloso, nuestro Señor. La mañana está hermosísima, la temperatura está súper agradable. Siguen llegando una que otra persona por ahí que vienen a despejarse porque de verdad que está muy bueno. Y aunque uno siente el sol, uno no siente calor. Así que hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio, si así el Señor lo permite. Y como siempre le pido al Señor que te dé sabiduría, discernimiento, inteligencia espiritual y que te interesen mucho estos asuntos y tú indagues y sigas buscando junto a los tuyos. Comparte los episodios, suscríbete al canal si te parece bien, dale like y gracias por tus oraciones. Que el Señor te bendiga mucho.